Buenas tardes, mi nombre es Laura Campos Espinosa. Soy funcionaria de la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la propuesta de aplicación anual de oficio de la metodología de fijación de tarifas para los generadores privados amparados al capítulo 1 de la Ley 7200. Que hayan renovado o que renueven contrato de compra-venta de electricidad con el Instituto Costarricense de Electricidad para plantas hidroeléctricas y eólicas existentes, tramitado bajo los expedientes ET 094-2023 y ET 095-2023. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas al respecto de la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta etapa es diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición, no sería por este medio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria y en la audiencia pública el 18 de diciembre del 2023. Esta exposición de propuestas se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el 29 de noviembre del 2023. Como parte del marco normativo tenemos la Ley 7200 de Generación Eléctrica Autónoma, la Ley 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, por su parte la metodología aprobada RE 0021J de 2022 que deroga la RJD 009-2010, tarifa de referencia vigente RE 0002 IE 2023 y RE 003 IE 2023. Todo bajo los expedientes públicos ET 094-2023 y ET 095-2023. Un resumen de los principales cambios introducidos en la nueva metodología RE 0021J de 2022 son los siguientes. Es una fijación anual de oficio por industria, se apertura un expediente por fuente hidroeléctrica y eólica. Se aclara la fecha de corte de la información de todas las variables incluidas en el cálculo y se estandariza dicho corte al cierre fiscal nacional. Define una banda tarifaria por fuente, calculada con base en los costos de explotación promedio de las plantas de cada sector. Para el cálculo de las variables de inversión, costos de explotación y factor de planta, se considera únicamente información real de la contabilidad regulatoria de las plantas a tarifar. Por otro lado, se utilizan las horas reales en operación en que la planta generó electricidad para venta al ICE y la capacidad contratada. Se aplicará la estructura tarifaria o la tarifa única anual que sea definida en el proceso de negociación de las adendas a los contratos renovados vigentes o recontratación por parte del ICE, las cuales no podrán ser inferiores o sobrepasar la banda establecida. La resolución RE 0021J de 2022 establece la fórmula de la banda tarifaria, tanto para hidroeléctricas como para eólicas existentes, con una tarifa tope y una tarifa piso, las cuales se componen de las siguientes variables: costos de explotación, inversión promedio, vida remanente promedio, costo fijo de capital, horas en operación reales, factor de planta y desviación estándar del costo de explotación. Una vez aclarado lo anterior, procedo a mostrarles el análisis de resultados de la propuesta para plantas hidroeléctricas existentes bajo el expediente ET 094-2023 y para plantas eólicas existentes bajo el expediente ET 095-2023. Con respecto a la variable costo anual de explotación,
Se consideran los costos variables y fijos que son necesarios para mantener y operar una planta en condiciones normales, sin incluir gastos de depreciación, gastos financieros o impuestos asociados a las utilidades o las ganancias. Se excluyeron rubros de costos que no fueron debidamente justificados por las empresas o que se consideran ajenos a la prestación del servicio público a la luz del artículo 32 de la Ley 7593. Por parte de la exclusión de valores extremos, ninguno en este caso. Para las plantas hidroeléctricas existentes, se utilizan los datos de costos y gastos de la contabilidad regulatoria para el periodo con corte a diciembre de 2022, para las plantas generadoras privadas que componen el sector de plantas hidroeléctricas existentes. Cantidad de empresas con información remitida y revisada por la Intendencia de Energía, 8. Por su parte, plantas eólicas existentes, se utilizaron los datos de costos y gastos de la contabilidad regulatoria para el periodo con corte de diciembre de 2022 para las plantas generadoras privadas que componen el sector de plantas eólicas existentes. Cantidad de empresas con información remitida y revisada por la Intendencia de Energía, 2. Por su parte, con respecto a la variable inversión promedio por kilowatt contratado I, se consideró el valor al costo histórico del activo fijo de propiedad planta y equipo de cada planta, proporcional a la potencia máxima contratada por el ICE, con su valor actualizado al presente. Para actualizar su valor de acuerdo con lo establecido en la metodología tarifaria, los valores obtenidos fueron indexados a diciembre de 2022. Cierre fiscal anterior al inicio del procedimiento de la fijación tarifaria, mediante el índice de precios al productor de Estados Unidos. Para las plantas hidroeléctricas existentes, se utilizó la información financiero-contable del costo histórico de la inversión obtenido de la contabilidad regulatoria para el periodo con corte de diciembre de 2022, para las plantas generadoras privadas que componen el sector de plantas hidroeléctricas existentes. Por su parte, para las plantas eólicas existentes, se consideró la información financiero-contable del costo histórico de la inversión obtenido de la contabilidad regulatoria para el periodo con corte de diciembre de 2022 para las plantas generadoras privadas que componen el sector de las plantas eólicas existentes. Por otra parte, tenemos la variable vida remanente promedio. Mide la antigüedad de la planta expresada en función de su valor remanente, dado que el tiempo en que las plantas han estado en operación. En el cálculo de esta variable se contemplan las vidas remanentes de cada planta a la que se le aplique la metodología tarifaria. La vida en operación de cada planta se estima como la diferencia entre la fecha en que cada planta entró a operar y la fecha del cierre fiscal establecido a nivel nacional. En este caso corresponde a el 31 de diciembre de 2022. Se calcula como un promedio simple de las antigüedades de las plantas que componen cada sector. Para las plantas hidroeléctricas existentes, la antigüedad máxima de las plantas es 40 años. Por su parte, para las plantas eólicas existentes, la antigüedad máxima de las plantas es de 20 años. Por su parte, tenemos la variable rentabilidad. El cálculo de la rentabilidad sobre los aportes al capital se determina mediante el método denominado modelo de valoración de activos de capital, conocido comúnmente como CAPM. Tanto para las plantas hidroeléctricas existentes como para las plantas eólicas existentes se utilizaron las mismas variables: tasa libre de riesgo, prima por riesgo, riesgo país, relación entre deuda y capital propio, beta desapalancada, beta apalancada y la tasa de impuesto sobre la renta. Para la estimación de la variable expectativa de venta se consideran las horas en operación y el factor de planta. Como horas en operación tenemos la cantidad de horas en operación promedio que en el grupo de plantas por fuente estuvo en operación entregando energía para venta al ICE durante los últimos 5 años anteriores al cálculo tarifario. Por su parte, el factor de planta mide la utilización de la potencia contratada de la planta en el tiempo. Tanto para las plantas hidroeléctricas existentes como para las plantas eólicas existentes, para la determinación tanto del factor de planta
como de las horas reales en operación para cada fuente, se utilizó la información de energía generada por planta para venta al ICE en los últimos 5 años publicado por el CENSE, así como las capacidades contratadas según el CENSE para los años 2018 al 2022. Como parte de la propuesta tarifaria para los expedientes ET 094-2023 y ET 095-2023 tenemos la moneda son dólares estadounidenses. La definición de la banda tarifaria tenemos como límite superior costo unitario de la inversión más una desviación estándar y como límite inferior costo unitario de la inversión menos 3 desviaciones estándar. Como parte de las estimaciones realizadas para la propuesta tarifaria, en el caso de hidroeléctricas existentes, tenemos un límite superior de $0,08443 por kilowatt hora y un límite inferior de $0,04284 por kilowatt hora. Asimismo, las estimaciones realizadas a la propuesta tarifaria de eólicas existentes tenemos un límite superior de $0,06985 por kilowatt hora y un límite inferior de $0,01406 por kilowatt hora. A continuación se les muestra la propuesta de la banda tarifaria para hidroeléctricas existentes, en el cual se consideran todas las variables, así como el mínimo, el promedio y el máximo con su precio respectivamente. En el mismo caso, tenemos a continuación la propuesta para la banda tarifaria de eólicas existentes, donde se consideran las variables, el mínimo, el promedio y el máximo, y el precio correspondiente para cada uno de ellos. Antes de finalizar esta charla explicativa, tenemos los datos relevantes con respecto a esta propuesta tarifaria. Por ejemplo, los expedientes donde se pueden consultar toda la información de esta propuesta tarifaria son LT 094-2023 y LT 095-2023. La audiencia pública virtual se llevará a cabo el 18 de diciembre del 2023 a las 5:15 p.m. Toda la información la pueden consultar en la página institucional www.arecep.go.cr y todas las dudas y consultas que tengan se recibirán hasta el martes 22 de noviembre del 2023 al correo electrónico consejero@arecep.go.cr. Muchas gracias por su atención.